Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17 WLRN. En el día de hoy vamos a tratar una temática que por favor no lo tomen a pecho ni se crean que estas son situaciones normales. Hay personas que imitan todo lo que ven, pero esto no es para imitar, es para aprender y para tener precaución, sobre todo con nuestros hijos. La temática es el suicidio y con nosotros nuestra querida doctora Cristina Baginotti. Bienvenida, Cristina, Bueno, una vez más. qué placer, una vez más, en la cita de todos los meses. Bien, el suicidio es algo que cuando nos enteramos que ocurre, nos estremece, nos da dolor, nos sentimos mal. Y yo me pregunto, ¿es que se prepara a las personas para el suicidio, que hay tantos, o es que nos sorprende porque no es natural que ocurra? Bueno, si hablamos de preparación, podemos hablar que en efecto la sociedad prepara al individuo en estas épocas tan convulsionadas para que el individuo sienta una gran angustia cultural. Es decir, una gran amenaza externa que se suma a las amenazas internas de todo ser humano, por ejemplo, las amenazas del superyo, de la crítica que uno se hace, de la culpa que siente. Pero estamos teniendo una amenaza externa muy terrible que lleva eventualmente en personas con predisposición, en personas con trastornos, enfermedades psiquiátricas, en personas demasiado solas, puede llevar al suicidio. El suicidio es algo que ha sucedido, Carlos, a lo largo de la historia, pero comenzó a verse su impacto en la sociedad alrededor de 1780, en el siglo justamente de Goethe. Y Goethe escribió un libro interesantísimo que se llama Las desventuras del joven Werther. Y ese libro termina el protagonista suicidándose por amor, ¿no? Porque no puede estar con su amada. Y ocurrió en la sociedad un impacto por el cual el libro tuvo que ser prohibido. En Dinamarca, en Alemania, se suicidaban los jóvenes también por amor. Es decir, ese suicidio amoroso del que ya nos relató Shakespeare en Romeo y Julieta. Pero acá empieza a haber un impacto en la sociedad. También en Romeo y Julieta había falta de esperanza. Y falta de esperanza. Siempre en el suicidio hablamos de falta de esperanza. Borges decía, tenemos el deber de la esperanza. Y vemos que estas sociedades están sin esperanza. Bueno, luego esto concluye en la literatura con Madame Bovary, que también se suicida, pero por razones mucho más realistas, porque estamos de Flaubert, sí, estamos en pleno realismo. Esto vemos que ya no tiene un impacto tan fuerte como el suicidio romántico. Pero fue Durkheim, un sociólogo, que escribió un libro que se llama El suicidio. Y allí en el suicidio, Durkheim, el padre de la sociología, nos anticipa todas las causas y todos los posibles suicidios que ya ocurrían en la época que él comienza y escribe ese libro y siguen ocurriendo hoy en día. Recordemos que la época de Durkheim era 1850, la revolución industrial, que cambia al individuo. Ya hay un impacto y una amenaza de parte de la sociedad con ese cambio de la industrialización. Y entonces él descubre que las pérdidas de vidas, los suicidios, se producen por un progreso excesivo económico, industrial, y la persona se siente perdida en medio de eso. Y descubre también que las sociedades judeo-cristianas tienen menos suicidios que las sociedades protestantes y ateas. Descubre también que hay menos suicidio en las familias tentaculares, al estilo del Mediterráneo, esta familia que los tíos, los primos, siempre están juntos y se ven. A diferencia de las familias nucleares, mamá, papá, los hijos, sin conexión con el resto de la familia extensa. Y ahí hay más suicidio. Luego sale Max Weber
y dice lo mismo, pero en otros términos. Nos habla de la jaula de hierro de la sociedad que lleva al suicidio. Es decir, la jaula de hierro que quiere decir la racionalización, la pérdida de la creencia, la pérdida de la espiritualidad que es tan importante en el ser humano. Y una sociedad de la burocratización, donde el individuo se siente como una jaula de cristal, y nos habla del desencantamiento cultural, que después toma Bauman, ¿no? En Sigmund Bauman. Sí, en definitiva. Son, sí, sin duda, grandes frustraciones existenciales. Bauman nos habla también de la posmodernidad, pero él le llama modernidad líquida, a diferencia de la modernidad sólida del pasado, donde había un suelo firme donde estar. Y él nos dice por qué líquida. Porque dice que hoy en día las sociedades son constantemente cambiantes, están siempre en movimiento como el agua. Y entonces se han perdido los referentes. ¿Qué son los referentes? Ese suelo firme en el que nos acostumbramos. En el barrio de antaño, el panadero que nos saludaba por 30 y 40 años cuando pasábamos por su esquina. Ese es un referente. Ahora no podemos tener relaciones que duren años. ¿Por qué? Porque en los lugares muy desarrollados como Estados Unidos la gente emigra, se va a otras ciudades, los abuelos no están tan cerca de los nietos. Ese es un gran problema que sin duda puede llevar al suicidio. Y entonces son Bauman, mira, situaciones de desencanto, sí, son situaciones de frustración, son cosas ajenas al ser humano, pero no hay un suicidio también que tiene que, digo, ajena al ser humano, ajena al hombre en sí, no a la sociedad, sino al hombre en sí. No, bueno, el hombre está en la sociedad. Freud dijo desde los comienzos que la psicología individual es desde el comienzo psicología social. Sí, pero me refiero más bien a que brota del interior del hombre y no de la sociedad. Bueno, el hombre tiene tendencias internas que lo amenazan y tiene también situaciones especiales como, por ejemplo, es interesante porque se hizo un estudio en la Universidad de Southampton en la década de los 90 sobre las causas del suicidio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las personas que tienen un ánimo más vulnerable, más inestable, pueden ser propensas, si en la sociedad en la que se encuentra alienta una especie de cultura de la no relación con el otro, una deshumanización, una falta de contacto espiritual, lo que nos está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Muy contactados con la tecnología, pero muy poco conectados con el ser humano. También se suicidan más los esquizofrénicos cuando se les diagnostica, porque creen que es una locura que ya no tiene solución cuando se puede controlar. Bueno, en casi todos los trastornos ocurre lo mismo. No, porque por ejemplo se descubre que en el 90% de los suicidas existía depresión mayor o clínica, que es una depresión que debe ser tratada por un psiquiatra. ¿Y el esquizofrénico qué ocurre? No, es distinto, porque el esquizofrénico es una psicosis. La esquizofrenia es la mayor de las psicosis y significa esquizofrenia, mente dividida. Es decir, que la persona ha dejado por momentos, cuando tiene sus rayos psicóticos, la persona siente que no está acá, sino que está en su mente, comienza a las alucinaciones auditivas, que son las preferidas de la esquizofrenia, ¿verdad? Pero puede tener alucinaciones visuales también, que lo llevan, pero particularmente las voces, porque ¿por qué se suicida el esquizofrénico? El esquizofrénico se suicida porque las voces le dicen que tiene que hacerlo porque va a llegar el fin del mundo, porque va a suceder algo. Entonces, así está la consideración del suicidio como causa. Por ejemplo, las mujeres, de acuerdo con este estudio, las mujeres que más hijos tienen, menos se suicidan. Las personas que tienen más relación con la familia, bueno, allí hay menos suicidio. En los hombres, el riesgo de suicidio aumenta a 6 veces cuando son alcohólicos, en las mujeres 17 veces. Pero fíjate lo que nos decía Durkheim. Pero por lo general hay más suicidios de hombres que de mujeres. Bueno, no, estamos hablando alcohólicos. Alcohólicos. Es decir, porque generalmente el acto suicida es después de la ingesta alcohólica. Y fíjate lo que nos decía Durkheim. Decía él que existen 4 tipos de suicidios: el altruista, el egoísta, el anómico y el fatalista. Y el altruista es el individuo, sí, y fíjate, altruismo. pero fíjate,
Fíjate, el altruista son conceptos sociológicos desde ya que tienen que ver, tienen un pie en la psicología. El yo del individuo es muy pobre. El yo del individuo se confunde con la sociedad y entonces sigue los mandatos de la sociedad. Por ejemplo, él divide el suicidio altruista en un suicidio agudo, ¿no? En aquellas sociedades o en aquellas culturas con sectas, por ejemplo el suicidio de los musulmanes fundamentalistas, es un suicidio agudo. Hay una integración del yo por Alá dejo mi vida, dejo mi yo. Yo por la secta, lo vimos en 1968 por Johnstone, el suicidio colectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía el fin del mundo y creemos en eso. Después está este suicidio típico que lo vemos en algunas sociedades en donde se desprecia a aquel que no se suicida. Este es un suicidio muy particular que relata Durkheim, que se suicidan porque, por ejemplo, los japoneses que se hacen el harakiri, ¿no? Había que... por honor. Por honor. Ese es el suicidio por honor, que muchas veces en la guerra, los prisioneros de guerra también, por honor, ¿no? Para que no me torturen, para que no me saquen verdades. Bueno, eso también. Y después hay un suicidio facultativo, que es aquel que la sociedad no demanda al individuo, pero el individuo de pronto, una viuda que siente que su vida ha terminado, bueno, se suicida. Desde ya que tiene que existir la base, como hablábamos antes, digamos la diétesis, que en psicología es la predisposición. Tiene que haber una predisposición genética, biológica, ¿verdad? Y por supuesto el disparador de la sociedad. Como hoy hablamos del suicidio en la sociedad, ponemos el énfasis entonces allí en este tipo de suicidios. Y vemos como Durkheim relata algo, ¿no?, que en realidad está pasando 200 siglos después. Es decir, está pasando porque este tipo de suicidios se siguen viendo en las sociedades, ¿verdad? Después está el suicidio anómico, que es anómico la falta de normas en la sociedad. Las sociedades donde el matrimonio no está bien visto, estas sociedades donde nos divorciamos a cada rato. Bueno, es más fácil irse porque no hay este vínculo, no hay este compromiso y esta sacralización de una institución tan importante como es el matrimonio. O sea, un suicidio que viene a escapar, Claro, de lo que claro, pueda aturdir, lo que pueda agobiar. claro. Después está el suicidio fatalista, ¿no? Aquel que típico de las sociedades esclavistas, ¿no? El esclavo que se suicida o aquel que se siente en estado de esclavitud en alguna situación y se suicida de golpe. Es decir, que tenemos estos suicidios que sucedían desde la época de la Revolución Industrial. Hoy en día, mucho más marcado. ¿Por qué? Porque, como decía Freud decía algo muy interesante. Los animales, las especies animales, mueren porque se desadaptan a lo largo de su vida. Se desadaptan. El ser humano muere por sus conflictos internos. Es decir, que los conflictos internos que genera la cultura, sobre la base de conflictos ya existentes de la historia del individuo, la historicidad patológica que puede tener el individuo, nos pueden llevar a cometer este acto, suicidio, este matarse a sí mismo, ¿verdad? Y creo que este programa es muy interesante para hacer una reflexión acerca de la vincularidad con nuestros hijos, ¿verdad? Antes de entrar en ese campo, sí. Cristina, ¿y el suicidio religioso? Bueno, el suicidio religioso también puede estar dentro de lo que podemos llamar este suicidio, digamos que no lo comanda la sociedad, pero lo está comandando una religión. No es una secta, obviamente, es una religión. Pero hay de alguna manera algo que impele a suicidarse. Hay muchos tipos también de suicidios que podríamos reflexionar al respecto. El jugador que bueno, lo pierde todo. Hoy en día tenemos suicidios, digamos,
situaciones similares al suicidio en donde el individuo de alguna manera evita ser feliz, y entonces se autodestruye lentamente, eso sería una especie de suicidio lento, o el suicidio en sí. Por ejemplo, tenemos en nuestra sociedad mucho el suicidio asistido y la eutanasia, que son dos cosas distintas, ¿no? La eutanasia, el médico administra, como hemos tenido un médico muy famoso. Sí, que en la clínica él decidía hacer eutanasia. Bueno, y tenemos el asistido, en que la persona debe administrarse esa droga porque decide terminar con su vida por dolores fatales, por una enfermedad. Bien, hablaste de un suicidio por falta de felicidad, pero ocurre también, y ha ocurrido cerca con la masacre que hubo en la escuela Marjory Stoneman Douglas, que personas que son felices pero que creen que no merecen serlo, se suicidan, quizás por identificación con alguien que murió o que asesinaron, o porque se recrimina mucho esa felicidad y esa alegría que tienen en un momento determinado. Bueno, por ejemplo, si hacemos el análisis, lo comenzamos por estos jóvenes que ingresan en un colegio, matan a sus compañeros, se matan a sí mismos, podemos hablar realmente de un suicidio anómico, vale decir, no hay suficientes normas en la sociedad que los sostengan al tejido social, no, porque todos somos un punto en el entramado social. Cuando nos sacan es como le sacas el punto a un tejido, se deshace, y el individuo en realidad necesita esa seguridad que estas sociedades no están ofreciendo, porque es una sociedad altamente individualista, una sociedad donde interesan cosas muy superficiales y no importan los lazos profundos humanos. Y estas personalidades, estos jóvenes que ya tienen una alteración sin duda psicológica, alguna historicidad patológica en su familia o con sus padres, bueno, deciden de alguna manera matar y suicidarse, porque tú sabes que el suicidio en algunos países está condenado. Cuando tú intentas suicidarte, vas a la cárcel, si fracasas. ¿Por qué? Porque adivinan el asesino que hay en ti. Una persona que es capaz de matarse a sí mismo es capaz de matar a los demás y viceversa. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de... Y la felicidad. La felicidad es un concepto que está trastocado en esta cultura. La felicidad, decía Aristóteles, es la sensación de estar corriendo vertiginosamente hacia tus propios límites, alcanzar tu cima, superarte a ti mismo. La felicidad es un concepto profundamente cristiano, si se quiere. Esto de no matar al otro, no competir con el otro cruelmente, sino competir conmigo mismo para ser mejor. Y acá, en esta sociedad, existe la felicidad como el concepto de lo que decía Freud, que provocaba la enfermedad y hablaba en el malestar en la cultura, en su libro, la riqueza, el éxito. La riqueza y el éxito y el poder. Esto es lo que da felicidad. Entonces el individuo que no tiene riqueza, éxito y poder, resulta que tiene que ser un infeliz. Y así se siente, porque es un mandato de la cultura. Cuando en realidad la felicidad pasa por otros caminos. No tiene que ver nada con eso. No tiene nada que ver, nos están vendiendo una cultura desgraciada donde compramos experiencias, en lugar de comprar experiencias, compramos objetos. Bien, Cristina, mencionaste que hay sociedades que apresan a la persona, los arrestan, los meten bajo cárcel por un intento de suicidio. Y yo me pregunto, ¿el que intenta suicidarse termina suicidándose? Bueno, generalmente sí. Aquel que dice que se va a suicidar, todo el mundo dice, no, perro que ladra no muerde. Aquel que dice que se va a suicidar va a intentar y finalmente se va a suicidar. Hay que prestar atención, eso es un mito. Cuando alguien dice me quiero suicidar, cuando alguien empieza a hablar de la muerte, tenemos que, sobre todo si es un familiar, tenemos que pensar que se va a suicidar. Termina suicidándose, siempre y cuando no haya una intervención profunda de la familia que pueda contenerlo. Pero claro, tenemos la contradicción, que el individuo quiere suicidarse. Para él eso es un placer, es una liberación. Porque decía Pichon Rivière, el individuo, que era una psicoanalista, el individuo que se mata, en realidad quiere matar una situación que está viviendo, pero como no puede deslindarse y matar la situación, se mata a sí mismo.
Por eso es importante la intervención a tiempo y darle realmente importancia a aquellas personas que hablan del suicidio o de cosas oscuras. ¿Cuándo comienza ese tiempo para dar importancia? Bueno, ¿Desde pequeño? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla que hay 1 millón de personas por año que se suicidan, 30 veces más que intentan hacerlo, entre los 15 y los 45 años. Ahora, en estas sociedades estamos viendo desgraciadamente que hay niños que también de 5 o 6 años se han suicidado por efecto nocivo de la tecnología. Como hemos visto, el niño que falleció por aparición, el momo, que les indicaba los pasos para suicidarse. Un niñito, en realidad, perdón, no ¿Eso tenía fue 6 cierto años, por fin? tenía 11 años, sí. Sí, se suicidó. Yo fui a varios programas de televisión a hablar del tema. Un niño de 11 años que decía, la madre decía que el niño era muy feliz y que no tenía problemas. Pero había ahí algo que faltaba en la familia, quizá alguna atención que terminó. Entonces vemos que el suicidio y las conductas autolesivas cada vez más van, digamos, ocurriendo en personas de menor edad. También las conductas parasuicidas que existen en esta sociedad y que no terminan en suicidio. ¿Cuáles son las conductas parasuicidas? Que crece alrededor del hecho del suicidio. Bueno, por ejemplo, los jóvenes que ponen el auto a 200 kilómetros por hora y indefectiblemente y tienen un accidente y otro y finalmente se matan. Dios mío. Habías comenzado a hablar, y yo te interrumpí, de la labor que deben hacer los padres en el hogar para evitar el suicidio de sus hijos. Claro, bueno, es muy importante generar los primeros años el apego. La teoría del apego es muy importante. ¿Qué quiere decir? Esto de tener en cuenta que el niño posterior al nacimiento tiene 1 año de embarazo extrauterino. Esto quiere decir que durante ese año tiene que estar en contacto con mamá, el porteo, llevarlo, que siga sintiendo él o escuchando los movimientos del corazón de mamá, cómo camina, lo que él sentía en el andar de mamá durante los 9 meses. Esto es muy importante. Luego, saber que el desarrollo del ser humano termina a los 6 años. Es decir, que esos 6 años tenemos que estar muy cerca, dándoles mucho amor y dándoles referentes seguros. Hoy en día es difícil porque los matrimonios se divorcian con mucha facilidad. Y trabajan. Y trabajan. Entonces se hace difícil, pero creo que tenemos que ir hacia una cultura de la compensación. Cuando estamos en la casa con los chicos, estar con ellos. El mindfulness, ¿qué quiere decir esto? La conciencia plena. A veces estamos en casa, nos sentamos cómodamente en el sillón a ver televisión, se sientan nuestros niños y estamos viendo televisión y no estamos comunicados con ellos. O estamos en la mesa comiendo y estamos acá en nuestros pensamientos y no estamos prestándole atención. Estas cosas tienen que hablarse en familia. Tienen que hablarse y hay una oportunidad cuando un niñito se muere y prestar atención si nuestros hijos hablan demasiado de la muerte, si comienzan a regalar sus pertenencias, los adultos también, ¿verdad? Y uno dice, tengo un hijo altruista, qué bien, pero no, a lo mejor ese niño está despidiéndose, ¿no? Porque puede tener algún trastorno. Y acá de nuevo los padres, atención, los niños pueden venir con predisposiciones, desarrollar enfermedades que los dejen más vulnerables, ¿verdad? Esta diátesis que yo decía, que se llama diátesis estrés, ¿no? Que es el estrés de la predisposición sumada al ambiente. Este ambiente que ven nuestros niños, están inundados de violencia, ¿verdad? Cristina, también, ¿cuál es el concepto de muerte que tienen los niños? Porque en los juegos ellos matan a alguien y al día siguiente vuelven a matar a la misma persona. Claro. Y así vuelven y vuelven una y otra vez. Bueno. Entonces, para ellos, ¿qué cosa es la muerte? ¿Es algo definitivo o es algo transitorio? Ellos no conocen exactamente el concepto de la muerte. Por ejemplo, este momo les indicaba cómo suicidarse. Ellos seguían los pasos y terminaban a lo mejor muertos. Ponele este chiquito y terminó muerto. Pero no tienen claro el concepto de la muerte, ¿verdad? Entonces, pero sí lo que estamos viendo nosotros como adultos claros es que esta es una sociedad de lo que se llama la alexitimia secundaria. ¿Qué es esto? Es un concepto psicológico muy fácil de explicar. Es decir, estamos yendo hacia individuos
porque vemos tanta muerte que ya nos anestesiamos y no tenemos capacidad de reconocer nuestras propias emociones ni reconocer las emociones de los demás. Estamos como muertos emocionalmente. Y esto es muy triste, porque lo estamos padeciendo los adultos, pero se lo estamos trasladando a nuestros niños. Si no hay una intervención en el hogar desde que el niño nace, nunca es tarde, ¿eh? Si no lo hicimos antes, lo podemos hacer ahora. ¿Existe el concepto de suicidio por etapa? Me refiero al uso y empleo del alcohol, de la droga, Sí. de psicofármacos, cualquier cosa. Sí, sí. En las conductas autodestructivas. Claro, desde ya, un alcohólico finalmente termina muerto por una cirrosis y se está suicidando porque es una conducta autoagresiva, ¿verdad? La autoagresión. Freud decía que en realidad existe en todos la pulsión de muerte, pero los individuos que tienen trastornos en sociedades conflictivas, bueno, tienden más a eso. Él decía que es un concepto de la biología, que todo lo que está vivo tiende a regresar a lo inerte, ¿no? Es un concepto muy amplio, pero bueno, sí, en efecto, existen conductas autodestructivas. Yo siempre digo que si yo fuera en un futuro presidente de Cuba, lo primero que haría era cambiar parte de la letra del himno nacional. Morir por la patria es vivir. Basta ya Claro, de bueno. morir por la patria. Hay que vivir por la patria exacto. para ser responsable de lo que uno está haciendo. Bueno, pero en todo ejército que va a la guerra es morir por la patria, es ese placer del suicidio por la patria. Es un suicidio comandado por la sociedad, si lo piensas, lo que decía Durkheim. Es muy triste que sea así, pero es así. De todas maneras, te repito lo que decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Y entonces esperar, pero esperar sin desesperar. Esperar y actuar conductas positivas desde la familia, que es la institución primera. Y vemos que hay menos suicidios en las familias que están más unidas. Pero, que están más unidas, porque también hay suicidios familiares que vemos, Dios mío, y abunda a nuestro alrededor, padres que matan a la esposa y a los hijos, o esposa que mata al padre, a su esposo y a los niños. Es la disgregación, es una sociedad muy desigual, una sociedad muy fría, es una sociedad psicopática, en donde muchos presidentes y muchos jefes de Estado son psicopáticos, ¿no? Tienen conductas psicopáticas e histéricas. Entonces, bueno, todo esto es para elaborarlo en otro programa, pero sin duda esto afecta mucho al individuo. Recuperemos la humanidad, esta es la esperanza, la unión con los amigos y con la familia y los hijos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Y amigos, ojalá que ninguno se asuste con esto que se ha hablado hoy, es para educar. Hasta la semana que viene en otro programa Comentando.